José Andrés, pertenezco al Consejo Territorial de Andalucía y el motivo de este evento formativo tiene su raíz en que en el programa que presentamos pues había una patita que decía formación y entiendo que es una de las fundamentales que debemos de cumplimentar porque tanto a nivel personal como a nivel político, sin formación pienso que vamos a llegar a muy pocos sitios. En definitiva, que sin formación yo tengo la sensación de que vamos a llegar a muy pocos sitios, concretamente a muy pocos porque se me ocurre. El objeto concretamente de lo que estamos haciendo este verano era primero demostrar que esto se puede hacer, segundo que estamos necesitados de algunas de las cosas que estamos proponiendo y tercero y sobre todo hacer un efecto propagandístico de que necesitamos gente como Pedro que voluntariamente, ya sabéis que las dotaciones presupuestarias que tenemos en este partido de momento son entre escasas y cero, concretamente para formación es cero, lo cual les facilita la labor, no tenemos ni mucho ni poco, no hay discusión, es nada. Entonces necesitamos gente, necesitamos afiliados, simpatizantes o simplemente personas que sin satisfacción pecuniaria, bueno, sin satisfacción económica de ningún tipo, quiera participar con nosotros de sus conocimientos. Nosotros nos debemos de formar a nosotros mismos porque sinceramente no tenemos recursos y debemos de desarrollar en nosotros mismos la capacidad de la autoformación. Esto va en esta línea. Yo creo que este partido tiene suficiente número y suficiente nivel cultural, y no solo cultural sino de conocimientos y de formación, para que de nosotros mismos salga suficiente conocimiento para ponernos a la cabeza del resto de los partidos. Y creo que eso lo podemos hacer. Pero los otros partidos, por ejemplo, pues el PP tiene su fundación FAES, dotada económicamente con millones de euros, de nuestros millones de euros. El Partido Socialista, a su vez, tiene otra fundación, que no recuerdo cómo se llamaba, IDEA, me parece, que también está dotada económicamente con otras docenas de millones de euros. Nosotros tenemos una fundación que de momento no tiene prácticamente desarrollo, digamos, formativo, que en un futuro yo creo que debe de tenerlo, pero que no tenemos dotación económica prácticamente estatal. Entonces debemos de ser nosotros con ningún recurso, pero con nuestros recursos culturales que tenemos, y tenemos muchos, los que podemos hacer que esto se haga cada vez mejor y tengamos cada vez mayor capacidad para llegar a la sociedad y que nuestro mensaje sea mucho más evidente, mucho más claro y llegue más contundentemente. Yo no quiero aburrirlo mucho. Pedro Javier Gómez es un afiliado de la Fundación de Málaga, de la Málaga Capital, y lo pongo como ejemplo claro y evidente de personas que tienen conocimientos y que colabora con el partido. Os animo a invitar. Como he dicho, mi nombre es Pedro Javier Gómez, soy afiliado de Málaga y me dedico, profesionalmente soy psicólogo y trabajo en temas de formación y hago este tipo de cosas que vamos a hacer aquí, pues bueno, lo hago también en otro ámbito, ¿no? Entonces, hoy el primer curso que vamos a ver es el de asertividad y habilidades sociales. Lo primero que tenemos que hacer es definir de lo que estamos hablando, esa palabra un poco extraña. Los psicólogos tenemos tendencia normalmente a inventar palabras raras para que la gente no sepa muy bien de lo que estamos hablando y así les podamos cobrar más. Esto es siempre una cuestión de ellos. Entonces, en realidad, la asertividad define un concepto que está en la mente de todos, que es el poderse relacionar con las personas, poderse oponer a las personas cuando sea necesario, pero sin causar por ello un problema, es decir, sin causar por ello una ruptura con esas personas. En eso es lo que consiste la asertividad. Entonces, si nosotros somos capaces de manejarnos con otras personas, pero sin crear conflictos con ellos y a pesar de ello defender lo nuestro, el asunto quedará muy redondo y muy bien. Todo eso se acompaña de unas habilidades que son necesarias, que son las habilidades para relacionarse, porque son las habilidades sociales. ¿Por qué es importante que las personas que estamos afiliados al partido tengamos unas buenas habilidades sociales? Desde la perspectiva del partido, porque vamos a hablar del partido con otras personas, vamos a relacionarnos con otra gente, nos van a hacer convocatorias para cosas en las que es importante que nosotros llegamos y nos desenvolvemos bien, porque vamos a ser el nombre de un PID. Ayer estuve yo en un primer programa de radio, de una radio local muy pequeñita, en un barrio de Málaga, al que me invitó un amigo, y yo hubiera declinado la invitación porque ya esas cosas me ilusionan poco. Pero claro, luego piensa uno y dice, bueno, saldrán temas políticos,
y es una oportunidad de que haya una voz de UPyD. Entonces, dices que sí, y efectivamente se habló de todas las cosas, se habló de la propuesta de un Estado federal y demás, y decía, es que no he encontrado ningún partido al día de hoy quiere decir nada sobre la autonomía, sobre el Estado autonómico, la organización del Estado. Solamente UPyD, claro, porque los demás están esperando a ver dónde se ponen los catalanes para luego apuntarse a caballo ganador, ¿no? Yo era de los que estaban en contra, yo era de los que estaban a favor. Entonces, esa oportunidad que surge se aprovecha, pero para aprovechar hace falta tener un mínimo de habilidad, es decir, llegar a una situación como esta que me ocurrió a mí ayer y que os va a ocurrir a todos antes o después, porque siempre surgen oportunidades y siempre hay alguien que pregunte, oye, pues fuera tu idea, me interesaba saber, queríamos que viniera un día para contarnos, quiero que me expliques cómo es. Entonces, si en ese momento nosotros tenemos una buena capacidad para manejarnos, para expresarnos y para decir lo que queremos, tenemos muchas oportunidades a que ese acercamiento que hemos tenido sea un primer contacto, sea una punta de lanza y a partir de ahí podamos conseguirlo. También nos interesa personalmente, porque aparte que este no es un partido político, estamos aquí, pero este partido se fundó hace 5 años. Nosotros ya existíamos todos antes de UPyD. Y no sabemos, ahora no, pero a lo mejor incluso existimos después de UPyD, no sabemos. En cualquier caso, en un planteamiento personal, es que cada uno de nosotros manejarnos y tener habilidades en el contacto con la gente nos viene bien, independientemente de que estemos en UPyD o no. Por ese motivo, es bueno que nos planteemos. Bien. Bueno, vamos a hacer para entrar en materia, vamos a hacer un primer ejercicio para que veamos cómo van estas cuestiones. Quiero que hagamos una cosa concreta. Quiero que nos dividamos en grupos de 3, es decir, que nos agrupemos ahí donde estáis sentados, moviendo un poco la silla, pero que nos pongamos en grupos de 3. Y quiero que en cada grupo de 3 nos numeremos, es decir, que uno tenga el número 1, otro tenga el número 2 y otro el número 3, porque luego voy a decir una tarea concreta para cada uno de esos números. Pero no lo voy a decir hasta que no estén fijados, ¿vale? Para que no se puedan escoger. Entonces, solamente, única y exclusivamente sí. Las personas que tienen el número 2 van a decir única y exclusivamente no. Nada más que eso, no. Y las personas que tienen el 3 tienen que observar cómo interactúan el 1 con el 2, porque luego les vamos a preguntar cosas sobre qué ha ocurrido. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 2 minutos para hablar siguiendo esas normas que hemos fijado. 1 solamente dicen sí, 2 solamente dicen no y 3 observan lo que está pasando. ¿Vale? Venga, comenzamos. Quiero que haga una pregunta en principio para los números 3, aunque después podemos participar todos. Los números 3 que habéis visto. Sí, yo. ¿Pero de qué nos hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Una quería, digamos, hacer que fuera su sí y la otra estaba convencida de que era su no. Bien. ¿Qué más cosas habéis visto que se digan entre ellos? Yo he visto una conversación bastante completa con solo 2 palabras, porque además los gestos de uno y otro, por ejemplo, en el sí había más sonrisa que en el no, por ejemplo, y luego además eso, la exposición de la postura de cada uno, han ido alargando sí, no, sí, no, han ido alargando cada palabra. Cada vez se va más gente. Y los gestos cada vez un poco más contundentes, más claros. Claro, entonces, ahora ya abrimos más. Los que estabais haciendo el sí o de no, habéis dicho algo, es decir, estabais tratando de comunicar algo más que simplemente el sí o el no. No. Entonces, esto que comentaba Guillermo, ha habido matices, es decir, ya se iban matizando mediante gestos y mediante el tono, y entonces llega un momento que se dicen más cosas que simplemente la palabra que se pronuncia. De hecho, aquí había un pequeño revuelo, y yo he explicado qué es lo que había que hacer, y solamente he empleado sí y no para explicarlo. Y lo había entendido porque a partir de ahí se ha dejado de escuchar muchas palabras y se empezó a escuchar solamente sí. Luego, se ve que lo he explicado, aunque solo dije sí y no. Igual que vosotros probablemente habéis entendido más matices en la conversación que simplemente el sí o el no. ¿Y dónde estaban esos matices? Yo quería preguntar una cuestión más. Si en general es más fácil el sí que el no. Bueno, depende. Pero no es sí, porque la negación. Hombre, en principio, el sí siempre tiene las puertas abiertas, pero el no el sí es más difícil decirlo. Lo que pasa es que a veces que puedes decir que no
aunque en realidad lo que está diciendo es que sí. Sí, pero aún así siempre te planteas, o sea, te enfrentas con que ya estás rechazando algo. Pero sin embargo, luego a lo que prestamos más atención no es a lo que se dice, no es a la palabra, sino al tono que se emplea y a los gestos que acompañan. Si por ejemplo alguien me dice, oye, ¿y estás pasando mucho calor en Córdoba? Digo, no. ¿Qué suponéis? Que si lo estoy pasando, solo que educadamente digo, no. Vale, digo que no, pero en realidad estoy diciendo que sí. Y cualquiera que está en la conversación entiende que estoy diciendo que sí. También entiende que educadamente he dicho que no, porque no, tampoco va a ir arrasando. Entonces, Claro, eso no es no creíble, ¿no? claro, ¿qué es no creíble? Porque cuando hay contradicción entre lo que dicen mis gestos, mi tono de voz y lo que dicen mis palabras, siempre a lo que le asignamos el valor auténtico es a los gestos, al tono, es decir, a lo que es la conducta no verbal, a lo que acompaña a las palabras. Las palabras dejan de tener sentido. En principio, nosotros pensamos que transmitimos fundamentalmente con lo que decimos, pero sin embargo, nuestros gestos y el tono que empleamos son mucho más importantes que nuestras palabras. Porque cuando haya conflicto entre una cosa y otra, el que nos está escuchando dará, por cierto, lo que dicen nuestros gestos y no lo que dicen nuestras palabras. Por eso es una cuestión más importante y va más allá del puro juego. ¿Sí? Lo que dicen nuestras palabras es mucho, pero lo fundamental es que no causemos contradicción con lo que están diciendo nuestros gestos, como lo dice el tono. Porque eso puede hacer. Y luego, la comunicación tiene más matices que simplemente el decir palabras, tiene más cosas. Todo eso lo estamos aportando con los gestos, con los comportamientos, con el modo de, con la postura. Todo eso debe ser convenientemente cuidado para que el mensaje sea el mismo, sea idéntico. Porque si hay una contradicción entre lo que se dice con conducta no verbal y lo que dice la conducta verbal, es decir, entre las palabras y lo que acompaña, si hay una contradicción entre ellos, las palabras son anuladas. Entonces, bueno, eso es una pequeña reflexión, pero si entramos en materia, en lo que son de por sí las cuestiones en las que es precisa la asertividad, pues ahí en el material que vosotros tenéis hay una cosa que se llama muestra de derechos humanos básicos. Entonces ahí aparecen una serie de derechos que pueden ser, que son derechos no políticos, sino que son derechos en la relación con las personas. Es decir, cosas que uno podría defender y que sería bueno que cualquiera se planteara defender como una forma de defender lo suyo, lo propio. Entonces, podemos comentar sobre esos derechos que queráis, pero yo he señalado algunos de ellos que para mí son especialmente importantes. Por ejemplo, el número 5, que dice el derecho a detenerte y pensar antes de actuar. Vivimos en un mundo rápido, constante, lanzado, en el que todo el mundo quiere una respuesta ya. ¿Vas a venir a la reunión de formación que hay en esto? Que no sé, no, pero me tienes que decir si vienes o no. ¿Por qué tengo yo que dar una respuesta ya, de inmediato? Constantemente nos piden ese tipo de cosas. Nos piden que nos definamos y digamos, y demos una respuesta, ya. Entonces, ante eso siempre existe el derecho a detenerse y pensar. Todos tenemos derecho a parar en un momento. ¿Qué pasa si uno se para? Simplemente que se para y piensa. Y los demás esperan, sí, no pasa nada. Nadie ha perdido nada fundamental en su vida por estar 20 segundos esperando. Muchas veces nadie pierde nada importante por esperar un día a que demos una respuesta, a que contestemos o a que nos pronunciemos sobre algo. En muchas ocasiones no es ya la exigencia que nos hacen los demás, es que nosotros mismos también nos exigimos a nosotros mismos una respuesta inmediata. Te preguntas por la calle. Normalmente uno no tiene una respuesta. Dice, bueno, ¿qué opina UPyD? Sobre si las aceras deberían levantarse siempre aprovechando varias horas a la vez, aunque duren más, o si deberían esperar o no. Pues, en ocasiones hay que decir, oye, pues ya te lo diré. Es que necesito que me lo contestes ya. Bueno, ya, pero yo no te lo voy a decir hoy. ¿Por qué? Pues porque quiero pensarlo, quiero consultarlo, o a lo mejor quiero buscar en internet información sobre otros municipios en los que alguien de UPyD se ha planteado problemas similares que nos han dado y aprender ya de esa experiencia. Entonces, en muchas ocasiones nosotros nos van a forzar, y nosotros mismos nos vamos a forzar a dar una respuesta inmediata. Pero en muchas ocasiones eso es una falacia, es decir, es una imposición que nosotros mismos nos estamos dando. En realidad no es necesario correr tanto.
todo el mundo tiene derecho a pensarse las cosas, a tardar en dar una respuesta. Bien. Otro derecho que hay ahí, que es también interesante, es el número 8. El derecho a hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer. Yo en el rato que llevo en Córdoba ya he oído hablar de alguien con una exigencia que, bueno, que exige. ¿Cuánto se le puede exigir a alguien? Te has apuntado a un partido, pagas 20 euros todos los meses. ¿Y qué me dices? ¿Que no vas a venir a repartir esto cuando llegan las elecciones? A lo mejor no. A lo mejor no. Porque aquí no estamos para dar hasta la última gota de nuestra sangre, ni a dejarnos el pellejo hasta la última. Y todo el mundo tiene derecho a poner un límite. A decir, vale, esto sí, ¿podría hacerlo? Pues sí, sí podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Simplemente porque no me va a dar. Hay determinados límites. No tenemos que estar implicados en este proyecto o en cualquier otro, hasta la última. Hay un límite que podemos no querer superar, a pesar de que podríamos superarlo. Porque llega un momento en que uno podría seguir dándolo todo una y otra vez. Pero eso no es exigible. A nadie se le puede exigir que sea un héroe, y mucho menos que sea un héroe todos los días. A veces en política exigimos que la gente cumpla hasta la última. Es decir, bueno, pues vamos a ver. ¿Pero cómo que no has podido hacerme esto? Pero vamos a ver, yo te lo dije ayer a las 8 de la tarde. Y era para hoy. ¿Y por qué no lo has hecho esta noche? ¿Por qué no? ¿No ha pasado eso nunca? En este partido y en otro sitio. Que alguien te dice, pero bueno, pero si te lo dije ayer, ¿y por qué no está hecho ya? Pues ¿por qué no? Pues porque hay cosas que pueden ser, humanamente pueden ser factibles, pero uno no tiene por qué quemarse en ellas, no tiene por qué dejar hasta la última. Bien. Esto está aquí recogido como derecho, a pesar de que todos lo sabemos y es algo lógico, pero muchas veces pasamos por estas cosas ya dando por supuesto que efectivamente todos deberíamos dar hasta la última. Bien, otro derecho muy bonito es el 13, que es el derecho a sentirse a gusto con uno mismo. Ese es un derecho fundamental. Es decir, si uno no se encuentra a gusto consigo mismo, el resto luego ya es más complicado. Porque ¿qué hace uno por los demás? Es preciso sentirse uno a gusto consigo mismo, tener esa posibilidad abierta. En muchas ocasiones nos exigimos, nos hacemos y queremos, estamos como esos mártires que están constantemente entregándose una y otra vez, llegando más allá. Es decir, hay algo que a uno le puede gustar como uno es. Y si uno no se gusta a sí mismo un poco, le falta algo. Otra cosa es que uno piense en mejorarse. Pero eso no es en absoluto incompatible con que uno se encuentre a gusto consigo mismo. Podemos sentirnos a gusto de la casa que tenemos y a pesar de eso estar pensando que si pudiéramos comprar otra que tuviera un dormitorio más, pues estaríamos más amplios. Y que nos guste la casa actual no quiere decir que no pensamos que no pueda mejorarse. Del mismo modo ocurre con nosotros como personas. El hecho de que uno se guste a sí mismo no quiere decir que ya crea que ha llegado al no va más. No rompe el poderse mejorar. Bien. Otro derecho de los que están ahí es el 19. El derecho a escoger comportarte de manera asertiva o socialmente habilidosa o no. Es decir, vemos unas habilidades, vemos cómo se hacen y vemos que pueden resultarnos útiles. Pero hay veces que a uno no le da la gana. No le da la gana comportarse hábilmente. Es decir, claro, puede ser muy bonito. Sí, pero no queremos hacerlo. Todo el mundo tiene derecho a tener unas habilidades guardadas dentro de sí y esas habilidades puede usarlas o no. Puede usarlas o no. No estamos obligados a tener que usar todo ese repertorio, aunque lo tengamos. Es algo que llevamos opcionalmente. Lo que sí es muy bueno es que tengamos habilidades sociales suficientes para podernos manejar. Y luego pues nos manejaremos con ellas si queremos, si no queremos no. Porque nadie está obligado por el hecho de tener ese aprendizaje hecho a tenerlo que ejercer. Bueno, esto son, como dice ahí, son derechos humanos que tienen que ver con la relación social. Entonces, lo podéis ver y si alguien quiere comentar alguno en especial podemos comentarlo, alguno más de los que yo estoy apuntando. Pasar por todo es un poco más tedioso. Es un documento que vosotros luego podéis ver tranquilamente, leer en casa y pensarlo. Y si queréis discutirlo, aunque el curso haya acabado, siempre os podéis poner en contacto conmigo y decir, Pedro, el derecho número 14 no me parecía a mí que fuera así. Mientras tanto, vamos a ir comenzando con algo de lo que son unas habilidades básicas y fundamentales. Ahí tenéis recogidas varias habilidades. Las primeras, las más importantes, son las habilidades conversacionales.
¿Y qué se hace para mantener una conversación con personas? ¿Cómo se hace para hablar con gente? Sobre todo si esa gente son desconocidos. A veces es difícil hablar con las personas y casi siempre es más difícil hablar con personas desconocidas que con personas a las que ya se conocen. Bien, antes de que entremos en materia sobre las habilidades de conversación, quiero dejar claro una cosa. Nosotros podemos prepararnos y hacerlo muy bien, pero estamos hablando con otra persona. Esa otra persona que tenemos aquí, esa otra persona aporta el 50% de la conversación. Entonces, si yo hago todo lo posible porque esa conversación vaya muy bien, porque funcione muy bien, esta otra persona que tengo aquí tendrá una respuesta, no sabemos. A lo mejor como la mía, a lo mejor es menos. En cualquier caso, yo solo aporto el 50% de la conversación, porque estamos dos. Entonces, por mucho que yo haga, puede que el resultado de esa conversación no sea bueno. Porque si enfrente tengo un marmolillo que no está dispuesto a ceder ninguna, hay pocas posibilidades. Desde ayer llevo hablando en Twitter y la última vez ha sido hace unos minutos con un seguidor de Bildu cruzando los mensajes. Entonces, hay varias cosas en las que la conversación no ha avanzado nada. ¿Por qué? Pues porque el tío no quiere ver. Yo le dije, por ejemplo, cuando empezó un poco a ponerse la cosa ya más tensa, él dijo, me acusó de ser un camisa parda, que es como ellos llaman a unos supuestos fascistas o cosas así. Bueno, en realidad, cualquiera que esté contra su idea es un camisa parda, da igual que sea de uno o de otro. Bueno, la cosa es que me acusa de eso, y entonces yo le contesto y le digo, bueno, en realidad, a ti lo que te ocurre es que ves las cosas en blanco y negro, y te pierdes que en medio estamos todos los que tenemos colores. Bien, ¿qué respuesta me ha dado el seguidor de Bildu a eso? Pues la digo, ninguna. En la siguiente habla de coaliciones, no sé qué, pero de eso no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Pues porque como le he dado en todos los huevos con entonces, ¿qué hace? ¿Qué le digo ya a este tío de que es verdad que existe otro? Pues como no quiero verlo, pues directamente paso de ello y no contesto. Bien, entonces me ha hablado de otras cosas. ¿Cuánto avanza la conversación en ese punto? Nada. ¿Por qué? Porque yo le he puesto mis cosas, pero él no contesta. Entonces, si aquí está cerrada la comunicación, yo solo no voy a conseguir que eso funcione. Una persona sola no puede tirar de una conversación. Si la otra colabora un poco, si la otra tiene pocas habilidades, pero saca alguna, si yo pongo mi 50% y el otro pone por lo menos un 10%, tenemos posibilidad de que salga algo. Si el otro está completamente cerrado, por mucho que yo haga, no sacaremos nada. Esto es muy importante porque hay gente que se desilusiona a veces porque no ha conseguido un buen resultado. Pues, en un debate, en una charla, en una conversación, en una asamblea, es que he estado hablando, le he argumentado, le he dicho, pero resulta que no hemos llegado. ¿Vale? Bien. ¿Es justo que nos exijamos un buen resultado de una interacción social, de un intercambio social? No. No nos lo podemos exigir porque el 50% sigue estando en manos del otro. Y si el otro no colabora ni lo más mínimo, nosotros solos no vamos a poder tirar de eso. Entonces, esto no es para desilusionar a nadie ni para... Es simplemente, la mayoría de las ocasiones no nos encontraremos en una postura tan cerrada. Pero a veces ocurre. Entonces, nosotros somos responsables de nuestro 50%. Y si el otro no lo pone, entonces el asunto no se construirá. No surgirá, no habrá una interacción entre nosotros, por mucho que hagamos. Bien. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Qué es lo que podemos poner? Algo fundamental y muy importante, el contacto visual. Para hablar con una persona hay que mirarla a los ojos. Eso es algo que no tiene, es decir, que no se puede sustituir. Que uno dice, bueno, es que a mí me da corte mirar a los ojos, pero yo he pensado que sí. No puedes pensar nada. Es decir, o lo miras a los ojos o no funciona. ¿Sí? Y cuando tú miras a los ojos, perdona, la persona que tú estás mirando y le estás conversando no te mira. Pues es que no te miran, es que no te miran. Tú puedes aportar eso. Porque yo me gusta hablar y que ¿Cómo te llamas? Hay personas que le están hablando a los ojos y tienen la mirada en otro lado. Entonces, y es que no te miran. Hay un pequeño truco que a veces funciona, que tú miras a la otra persona y como el otro está mirando al suelo, sí, entonces en el momento que le va a decir algo importante, por lo menos dice, bueno, por lo menos lo importante es que me lo pille, que me mire. Entonces la coge, le toca y dice, Tere, y te espera. Y cuando casi siempre la inmensa mayoría de las personas en ese momento miran hacia ti. Entonces cuando miran hacia ti, dispara y suelta lo que va a decir. Y lo ha hecho con los ojos. Eso no funciona siempre, pero funciona casi siempre. Es decir, tocar a una persona y decir su nombre y esperar. Es decir, Tere, mientras agarro y espero. Y cuando tengo a los ojos de Tere en los míos, entonces digo lo que iba a decir. Entonces, pero eso te sirve solamente
para un trocito, porque no puede estar toda la conversación apretando y diciendo No, por supuesto que no, porque claro. es imposible. Entonces, es solo para salvar, para decir, bueno, pues por lo menos la parte importante que pueda decirla, ¿no? Que pueda conseguir ese contenido. Muy bien. Pero es un pequeño truco, e incluso hay personas que son tan cerradas que a veces ni funcionan. Hay gente que cuando le dice su nombre y aprieta, lo que hacen es que hacen así, miran un poco y vuelven a bajar. Sí. Entonces, bueno, esto tiene sus limitaciones, ya decimos. Hay una parte que está en el otro y nosotros no. Pero la nuestra sí debe estar, los ojos nuestros sí deben estar buscando los ojos de la otra persona. ¿Todo el rato? No, porque si lo miráramos constantemente, conseguiríamos, si yo te miro constantemente, ¿cómo te llamas? Fran. Si yo miro a Fran sin parpadear, y lo tengo así, ¿cuánto rato puedo aguantar? Mira, ya parpadea y mira para abajo. Y llevamos apenas unos segundos. Y sabe además que te coña. Es decir, si fuera alguien, entonces le resultaría mucho más duro. Entonces, nadie puede mantener una mirada de alguien sin parpadear constantemente sobre la suya, sin sentirse agobiado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se parpadea, se mira para abajo, se da un poquito de descanso. Se considera que cuando una persona de las dos, estamos en una situación ideal de dos, también lo podríamos ampliar a 3 o a 4, pero en principio la de 2 es la más manejable. En una situación ideal de 2, el que está hablando debería estar mirando al otro a los ojos aproximadamente el 60%. Es decir, un poco más de la mitad del tiempo que está empleando en hablar. Y el que está escuchando, de momento, porque luego va a ser el que hable, pero mientras uno está en el papel de escuchar, se supone que por lo menos el 40% debería estar mirando al otro. Es decir, que cuando uno está escuchando lo que el otro dice, no está uno todo el rato mirando a su ojo, sino está un ratito y da un descanso. Y de vez en cuando vuelve. Y cuando uno está hablando, pues hace igual, solo que se mantiene un poco más. Pero hay que mantener ese contacto. Y cuando estamos diciendo algo que es especialmente importante, en ese momento siempre tenemos que tener a los ojos del otro directamente con los nuestros. Bien. Ese es un elemento de los elementos accesorios, uno de los principales. Hay otro que es el volumen de voz. ¿Cómo tiene que ser nuestro volumen de voz? Pues tiene que ser lo suficientemente alto para que el otro nos escuche bien. Y tiene que ser también lo suficientemente bajo para la voz. Una voz muy alta es siempre una voz que resulta hiriente en el oído y que hace que esa comunicación esté más debilitada. Y cuando oímos al otro que nos está chillando y gritando y diciendo las cosas muy alto, con eso no estamos consiguiendo estar más conectados con él. A ver, lo que hace eso es que nos separa de esa persona. Entonces, es muy importante que nosotros graduemos nuestro tono de voz. ¿Cómo se gradúa el tono de voz? Pues, si uno no está seguro de si debería hablar más alto o más bajo, entonces lo que hace es que empieza hablando más bajo. Y entonces observa que la gente no se le disgrega. Entonces sube un poco y va viendo reacciones. Entonces, si no estás seguro de cuánto de alto tiene que ser tu tono de voz, siempre empieza un poco más bajo de lo que crees. Porque es más importante no pasarse de alto que de bajo. Es decir, si vas bajo, pues luego ya sube un poco. Si vas muy alto, puede ser que el otro se esté sintiendo molesto, pero no te diga nada. Hay gente que es educada y a pesar de que le está doliendo el oído porque tú chillas mucho y lo dices muy alto, pues la otra persona no dice nada. Pero claro, el pobre está machacado, cuando lleva 10 minutos hablando contigo, está harto. Entonces, el tono debe graduarse. Y uno debe acostumbrarse a escuchar el tono de los demás. Es decir, uno debe acostumbrarse a observar cuánto de alto hablan los demás. Porque esa es una buena referencia para en qué punto debe uno ajustarse. Bien. También es importante que tengamos en cuenta el tiempo de intervención. Si yo estoy muy interesado en hablar con... Fran. Si yo estoy muy interesado en hablar con Fran, yo puedo coger y decir, Fran, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo te apuntaste al partido? Y lo puedo bombardear. Pero con eso no estoy consiguiendo una buena interacción. ¿Sí? Tengo que hacer preguntas, pero también tengo que dejarlo que responda. ¿Sí? Tengo que procurar que el reparto del tiempo sea aproximadamente la mitad. ¿Sí? Que los dos tengamos aproximadamente el mismo tiempo de intervención. Si la cosa está muy desequilibrada a un lado o a otro, la comunicación no va a ser buena. Bien. Y en concreto, ¿de qué le hablo yo a Fran? ¿Sí? ¿Qué le di? Si lo acabo de conocer. Pues la mejor opción que tengo es hacer preguntas. Le pregunto cosas. Y él me responde, o no. Lo veremos. Pero en cualquier caso, si hago las preguntas, obtendré una respuesta de él. ¿Sí? Porque tanto si me responde como si no, yo ya sé algo. Sobre la pregunta que he hecho ya tengo información que él me da, aunque la información sea no responder.
pero eso ya me aporta datos sobre si lo que estoy haciendo va bien, va mal o podría ser mejorado. Entonces, hacer preguntas es importante, pero ¿cómo deben ser las preguntas? Hay una clasificación muy habitual que es diferenciar las preguntas en abiertas y cerradas. ¿Cómo es una pregunta cerrada? Pues una pregunta que tiene muy pocas opciones de respuesta. ¿Sí o no? O también que yo pregunte, por ejemplo, oye, ¿el curso cuándo termina? Y aquí me dice la hora, a que termina. Y puede enrollarse y decir, sí, pues termina a las 2:30. ¿Es un curso que ves? No puede enrollarse luego, porque yo he preguntado solamente a qué hora termina. Entonces pues, me van a decir solo la hora. Entonces, cuando yo pregunto respuesta, dando opciones de respuesta de sí o no, o cuando hago la pregunta va sobre cuándo o dónde, pues, la opción de respuesta es muy poca. Esas son preguntas más cerradas. Hay otras preguntas que son abiertas, en las que uno da opciones a que otro responda por qué, el cómo, el por qué. Ese tipo de preguntas dan más posibilidades a que la persona que está escuchando escoja responder por donde él quiera. Entonces, esas son preguntas abiertas. ¿Tenemos que hacer siempre preguntas abiertas? No. Pero tenemos que procurar, si queremos tirar de esa conversación, tenemos que procurar que las preguntas bastantes de ellas sean abiertas, porque eso nos dará más oportunidades a que la otra persona encuentre un sitio por donde soltar su conversación y por donde contar cosas. Si las preguntas son muy cerradas, es probable que la otra persona esté muy encajonada. Entonces, mejor si abrimos, pero no es imprescindible, es decir, también podemos meter algunas cerradas. No tenemos que quedarnos exclusivamente en abiertas, pero tenemos que cuidar de que haya un porcentaje importante de preguntas abiertas. Bien. Que si hace muchas preguntas abiertas también aburre a la gente. Hombre, claro, sí, por eso. Si está por todo el rato, si por ejemplo yo le pregunto a usted algo. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Francisco. Francisco, si tú vuelves a pronunciar la palabra usted, se va a haber en serio problemas conmigo. Pero que tenemos que ser conscientes de que siempre con la abierta estamos consiguiendo que la conversación crezca. Entonces, hemos de valorar eso. Yo directamente le echo el tú por encima para mejor que lo mal. ¿Qué hago entonces? Recojo el usted y empiezo con el usted. Y vamos intercambiando unos minutos de conversación, unas cuantas palabras. Y cuando ya llevamos un rato hablando, dice, oye, ¿le parece que nos tuteemos? Y casi siempre, si ha habido ya una conversación previa amigable y demás, casi siempre sí, por supuesto. Y se ve también liberado de un caso. Entonces, según si estás en una posición de igual a igual, tú puedes de una manera legítima aspirar a tratar de usted a esa persona. Aunque esa persona sea una persona cerrada, seria, firme, pero eso no quiere decir que tú no puedas tratarlo de tú. Solamente que no puedes entrar con el tú por delante. Pero sí podrías planteárselo más adelante, si estáis en una relación de igual a igual. No tenemos que descartar, sino es que es muy serio, entonces le hablo siempre de usted. Bueno, puede ser muy serio, pero eso no quiere decir que yo me tenga que conformar en llamarlo de usted. Puedo llamarlo tú si quieres. Siempre, lógicamente, hay que mantener determinado estatus, es decir, cuando alguien está en un estatus superior, pues lógicamente si él se quiere mantener en usted, nadie debe quitarle ese estatus. Es decir, si nos invitan a una recepción y nos presentan al presidente de la Diputación, pues si el presidente de la Diputación, lo lógico es tratarlo de usted. Y si, incluso aunque sea menor de edad que nosotros, que puede ocurrir, si él nos sigue hablando de usted, no hay motivo ninguno para que nosotros a los 10 minutos le digamos, bueno, tú, tal como dices, no. Lo lógico será que al presidente de la Diputación lo sigamos tratando de usted. Pero luego hay otras ocasiones en las que la relación es más igual a igual. Sí, pero eso es más teórico que real. Es decir, casi nunca tú te vas a encontrar con el presidente de la Diputación en un jardincito tomando esto con unos amigos que son amigos tuyos también. Es decir, casi siempre el presidente de la Diputación se queda para uno siempre de presidente de Diputación y nada más. Es decir, que eso siempre manteniendo una cierta precaución, no meter la pata. Y luego ya, normalmente el trato con la persona y el desenvolvimiento de esa relación pues ya nos llevará hacia un sentido o hacia otro. Lo que no debemos nunca es aguantarnos en el usted, a pesar de que nos está pidiendo el cuerpo de una manera clara y directa que esa relación ya es una relación más íntima y que deberíamos estar en el tú.
si sientes que ya debería estar en el tubo, pues ponlo. Lo más que puede pasar es que te equivoques. Y que te diga, no, yo no trato nunca de jugar. Se aguanta. Siempre, cuando uno se arriesga, cabe la posibilidad de que se equivoque. Y si no se arriesga nunca, no se equivoca jamás. Pero probablemente tampoco avanzará. Vivimos en un mundo en el que castigamos mucho la equivocación. Hay otras sociedades más abiertas en las que la equivocación no está tan mal vista, en las que incluso hay gente que se jacta de sus equivocaciones. Hay países en los que la gente en su currículum pone sus errores empresariales, porque eso está bien visto. Prefieren que la gente venga ya estropeada, es decir, venga ya de haberse equivocado antes, no que se equivoque en el trabajo para el que tú la contratas. Aquí es impensable, es decir, si en España ponen en el currículum las aventuras empresariales que te han ido mal, eso es impensable. Hay otros sitios donde se da realmente un poco más abierto. Avancemos en eso. Hemos hablado de preguntas conversacionales, es decir, preguntas que nos facilitan la conversación y la importancia de que las preguntas abiertas estén presentes como una forma de darle más fluidez. Pero hay otra cosa que podemos hacer, que son las autorrevelaciones. Una autorrevelación es algo que uno dice de sí mismo voluntariamente sin que el otro se lo haya preguntado. Por ejemplo, explico. Yo he dicho que he hablado, por ejemplo, del Bildu este con el que me intercambio cosas de Twitter. Alguien me había preguntado, oye Pedro, ¿tú alguna vez en Twitter te hablas con gente de Bildu? Nadie, pero yo lo he dicho. ¿Por qué he dicho yo eso de Bildu? Aparte de porque haya sido un ejemplo que venía a cuento de algo, pero también cuento cosas mías, porque eso hace que el resto de gente que esté aquí me sintáis más cercano. Porque estoy contando algo que es de mi experiencia personal y que además es algo cierto que me ha sucedido entre la noche y esta mañana. Entonces, eso da cercanía. Nadie me había preguntado, ni por Twitter, ni por Bildu, ni por nada de eso, yo lo he dicho. Eso es una autorrevelación. Es algo que yo he comentado de mí mismo sin que nadie me lo hubiera pedido. Cuando uno autorrevela algo en una conversación, está consiguiendo que hay muchas posibilidades de que la otra persona también autorrevele de lo suyo, también cuente cosas suyas. No todo es preguntar, también hay que contar cosas propias para que el otro de esa manera también cuente de las suyas. Entonces, soltamos cosas nuestras y esperamos que el otro va a hacer algo similar y también va a contar cosas suyas. ¿Eso funciona siempre? Bueno, no siempre, pero funciona casi todas las veces. Funciona bien. Ahora, hemos de tener en cuenta una cosa. Si el nivel de profundidad que nosotros queremos en esa relación con esa persona es un nivel de profundidad mediano, es decir, no queremos entrar en mucha aventura, no queremos meternos en mucho fregado, la autorrevelación que yo haga mía también ha de ser así. Ha de ser una autorrevelación de poca aventura. Yo no he comentado, he hablado de Bildu, he hablado de Twitter, pero no he hablado de otras cuestiones, no he hablado. Si últimamente me compro los pantalones de la talla 46, me de la 44 y si eso me tiene más o menos cabreado. ¿Por qué? Pues porque hay un nivel de más profundidad y yo a ese nivel no quería llegar. Entonces he revelado de hasta dónde quería llegar. Luego hay otras cosas que no he dicho, que también las podía haber dicho, pero no las he dicho. ¿Por qué? Pues porque si estoy pretendiendo que hay una buena relación entre nosotros y que vosotros os animéis también a contar vuestra propia experiencia y demás, pues hablo de ese nivel. Pero no he hablado de otra cosa. Si quiero profundizar más, lanzaré autorrevelaciones más profundas, más personales. Entonces, el nivel de profundidad que yo le dé a mi autorrevelación es probablemente el nivel de profundidad que la otra persona me va a devolver de la suya. Entonces, si yo quiero, si estoy muy interesado en que Fran me cuente cosas muy suyas, porque de hecho, tengo suposiciones de que se dice y se comenta que fulanito de tal va a presentar una vez que quiere que echen a no sé quién del partido y tal. Entonces, si yo quiero que Fran me cuente lo que él pueda saber de eso, tendré que empezar por yo mismo también contarle cosas de mucha profundidad. Contarle cosas que yo sé que son de mucho calado, esperando que él también llegue a ese nivel de profundidad que yo he marcado antes. Ahora, no nos extrañemos tampoco de que si marcamos un nivel de profundidad muy, muy profundo, los demás no respondan igual. Hemos de graduar eso. No podemos esperar que los demás simplemente nos den una palmadita de la espalda y nosotros haber dicho previamente algo que era muy íntimo. Y a ese respecto hay una limitación que no debemos traspasar nunca. La temática sexual. Revelar en temática sexual no funciona ni facilita que la otra persona sea la
Eso no funciona. Tú puedes decir, bueno, es que si cuento alguna cosa que tiene que ver con cuestiones sexuales, cuando la otra persona ya se me abre. No. Cuando entramos en cuestiones sexuales, como forman parte, por lo general, de un ámbito muy privado, lo común es que la otra persona se cierra. ¿Sí? ¿Habéis conocido a esas personas que cada vez que le presentan a alguien a los 5 minutos ha contado un chiste verde? Yo conozco unos cuantos. Son gente que está convencido que contando un chiste verde, diciendo palabrotas, diciendo palabras que están relacionadas con órganos sexuales y con lo que se puede hacer con ellos, con eso se consigue que la gente de pronto ya te trate como muy familiar. Y no, os aseguro que no funciona. Si pensáis en vuestra propia experiencia, cuando alguien haya llegado y de primera os haya colocado un chiste verde nada más llegar, pensad si habéis conseguido realmente sentiros muy cercanos a esa persona. La materia sexual no consigue acercar a nadie. Otra cosa es que uno tenga amigos con los que hable de cuestiones sexuales, que pueden hacerlo perfectamente, y que cuando uno tiene amigos puede hablar con ellos de cualquier cosa, incluso de temas sexuales, por supuesto. Pero lo que yo digo es que no nos planteemos el usar la temática sexual como una forma de conseguir una relación más cercana con nadie.